Guiones y guionistas, capítulo 146. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del reglado mundo de los guionistas y el dogmático arte de los guiones. Hoy viajamos en el tiempo para ver en qué consistió el último de los movimientos de vanguardias en el cine del siglo pasado, del siglo XX. Me refiero a Dogma 95. Y hoy vamos a ver cómo afectaba su famoso manifiesto al mundo del guión. Porque, claro, se habló mucho de las limitaciones técnicas que tenían, ¿no? en el manifiesto, pero ¿cómo afectaba a la escritura su voto de castidad? Pero antes recordar que, bueno, como siempre, si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de guiones y guionistas. Ya sabéis que por una suscripción de $10 tenéis acceso a todos los cursos. Hoy continuamos con el curso de guión documental con una clase nueva, en la que vamos a ver cuál es la investigación que necesitamos para hacer nuestro documental y en qué fuentes buscar. Y gracias a todos los que os habéis suscrito a Guiones y Guionistas desde Spotify. Hay oyentes desde Chile, México, Colombia, España y chan de Malta. Sí, Malta, esa isla mediterránea. No sé cómo habéis llegado al podcast, la verdad, pero bueno, un saludo a los malteses. De hecho, uno de mis cómics favoritos siempre fue El Corto Maltés. Y los demás que uséis esta plataforma, bueno, pues solo tenéis que escribir guiones y guionistas en el buscador y cuando aparezca, bueno, pues le dais un corazoncito verde. Os lo agradezco porque me colocará mejor en los rankings y bueno, pues eso nos ayuda siempre a que nos escuche más gente. Pero bueno, los que oigan este podcast en iVoox o iTunes, tampoco hace falta que os cambiéis, ¿eh? Simplemente podéis seguir vuestra rutina normal de escucha, pero bueno, si hoy le dais a Spotify el corazoncito verde, pues eso siempre ayuda. Por cierto, la semana que viene la plataforma de cursos de guiones y guionistas está de aniversario porque va a cumplir un año de vida. Chan. Con lo cual, bueno, estáos atentos que va a haber sorpresas. Y ahora sí, comenzamos con Dogma 95. Como decía Las von Trier, lo subversivo de verdad es ponerse limitaciones uno mismo. Aunque eso, si lo piensas bien, es algo que uno hace a todas horas. Pero, desde luego, lo que resulta particularmente provocador es hacerlo público y publicarlo. Os voy a poner un poco en antecedentes a los más jóvenes. En marzo del año 1995, 2 jóvenes directores de cine daneses, Lars von Trier y Thomas Vinterberg, redactaron un manifiesto contra la artificiosidad y la estandarización de la producción cinematográfica de entonces, contra los géneros y los efectos especiales, contra el alejamiento total de la realidad y la verdad, y contra la extendida idea, en fin, de que si algo no es como la Guerra de las Galaxias, como Star Wars, vamos, como que no es una película. Y así es como nació Dogma 95, que es un movimiento de vanguardia europea en una época que había vivido sin vanguardias Europa, ¿no? Desde Godard. Bueno, poco a poco se fueron uniendo a este movimiento otros cineastas daneses y de todo el mundo, y nacieron una serie de películas polémicas e influyentes como Celebración, Los Idiotas o Mifune. Dogma 95 se constituyó como una especie de hermandad que expedía certificados de autenticidad a quienes suscribían el voto de castidad formulado en el manifiesto y se obligaban a acatar una serie de reglas. Y muy bien, David, pero ¿hubo muchas películas que se suscribieron a ese manifiesto o solo fue una locura de estos 2 cineastas? Pues bien, si vas a la web oficial, que todavía está activa, de dogme95.dk, aparecen 35 películas. Pero si investigáis un poquito más y vais a Internet Archive, que es donde se almacenan un poco todas como webs antiguas, ¿no? Tiene como distintas imágenes de una web a lo largo de los años. Yo de todas formas os dejo el link por si queréis buscarlo, es mucho más directo. Bueno, el caso es que si investigáis ahí podemos comprobar que llegaron a certificar 254 películas en un documento que he mirado del año 2016. Bien, ¿y en qué consiste este voto de castidad tan misterioso de Dogma 95? Bueno, por lo visto todo surgió cuando Lars von Trier se cansó de hacer películas de autor caras, ¿no? Como la aclamada Europa, y quiso simplificar las cosas, haciendo películas más simples, con menos equipo y una serie de medidas autoimpuestas. Entonces llamó al joven cineasta Thomas Vinterberg,
Cuando digo joven me refiero a que tenía 23 años, y juntos concibieron una nueva serie de reglas para rodar películas. Según Vinterberg, se preguntaron qué es lo que más odiaban del cine de la época, bueno, sobre todo del cine de Hollywood, y redactaron una lista que lo prohibía todo. Al conjunto de reglas lo llamaron voto de castidad. Un tiempo después, en una conferencia sobre el centenario del cine, en París, en la Sala Odeón, bueno, pues ahí fue Lars von Trier y ahí proclamó su manifiesto y lo hizo público, ¿no? Porque antes, claro, lo habían redactado ellos y ya está. Entonces, claro, y entonces, estando en París y se puso a repartir octavillas con el texto escrito, ¿no? Y bueno, ahí es cuando ya se hizo público y claro, todo lo que hacía Lars von Trier, como era bastante provocador, bueno, y sigue siéndolo, la verdad, bueno, como que siempre corría mucho luego en los medios. Bueno, vamos a ver en qué consistía este voto de castidad. Lo voy a leer aquí. Dice así. Aunque bueno, estaba escrito en danés, pero bueno, yo lo he traducido al castellano. Bueno, no yo, está por internet, vamos. Juro someterme al siguiente conjunto de reglas redactadas y confirmadas por Dogma 95. 1. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios. 2. El sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. Es decir, no debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. 3. Se rodará cámara en mano o apoyada en los hombros. Se permite cualquier movimiento o inmovilidad que pueda hacerse con la mano. La película no debe estar donde esté la cámara. Al contrario, el rodaje debe ocurrir donde se dé la película. 4. La película tiene que ser en color. No se permite ninguna luz especial ni artificial. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, la escena debe eliminarse o, en rigor, se le puede enchufar un foco simple a la cámara. 5. Se prohíben los efectos especiales y los filtros de cualquier tipo. 6. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. 7. Se prohíbe la alteración temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. 8. No se aceptan películas de género. 9. El formato de la película debe ser el normal de 35 milímetros, el Academic Format. Esta regla luego ellos especificaron que se refería a la distribución, porque de hecho las primeras películas que rodaron, ¿no? Los Idiotas y todo esto, lo hicieron en vídeo. O sea, que dijeron, ahí dijeron, claro, dijeron, no, nos referimos al formato de distribución, no al de grabación. Porque también incluso decían ellos que las cámaras, claro, como una de las leyes es grabar con cámaras al hombro, claro, una cámara de cine es súper pesada y es mucho más difícil. Y además también por una cuestión presupuestaria, ¿no? Y 10, y esta norma es la más divertida de todas, el nombre del director no debe aparecer en los títulos de crédito. Y continúa. Además, juro como director abstenerme del gusto personal. Ya no soy un artista. Juro abstenerme de crear una obra ya que considero que el instante y el ahora es más importante que el todo. Mi objetivo supremo es sacar la verdad de mis personajes y escenarios. Lo juro por todos los medios disponibles y al costo de cualquier buen gusto y cualquiera consideración estética. Así hago mi voto de castidad. Copenhague, lunes 13 de marzo de 1995. En nombre de Dogma 95, Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Bueno, y después de este manifiesto de hace casi 25 años, vamos a ver cómo afecta al guión estas reglas del manifiesto. Bueno, y como este podcast está dedicado al mundo del guión y los guionistas, vamos a ver en qué afectan estas reglas a nuestro trabajo. La primera regla dice que los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales y solo se puede usar los objetos que haya en ellas. Esta norma lo que hace es darle más importancia al papel del guionista dentro de un proyecto, porque claro, tú decides dónde se va a rodar después. Si tú escribes una escena en un psiquiátrico, tendrán que buscar un psiquiátrico para rodarlo, porque claro, no vale decorar cualquier edificio como es ahora. Tú ahora escribes una escena en un psiquiátrico y luego, bueno, pues ya el productor, junto con el director de arte, el director, deciden, bueno, pues dónde se va a hacer y puede ser realmente cualquier edificio que atrecen o que pongan así y que parezca un psiquiátrico, ¿no? No hace falta que sea un psiquiátrico de verdad. Y también, por ejemplo, si tú escribes una escena que necesite 30 bicicletas, pues hay que encontrar un lugar que disponga de ellas para rodar allí. Tú no puedes, yo qué sé, irte a tu casa, llevar allí las bicicletas y rodar, ¿no?
O sea, que realmente es una regla que como que te hace que tengas que pensar muy bien, ¿no? Todo lo que escribes porque claro, luego van a tener que encontrar algo así para rodar, ¿no? Claro, es una regla muy pensada en el objetivo un poco de todo el manifiesto, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Que por un lado es bastante contrario a lo que es el concepto del cine, ¿no? La segunda regla imponía que el sonido no se mezclase separadamente de las imágenes y que si se usa música se tiene que grabar en el mismo lugar donde la escena se está rodando. Claro, esto también obliga al guionista a pensar si una escena necesita música cuando la escribe. Porque, claro, normalmente el director pone la música en el montaje, la música extradigética, ¿no? Él se junta con el músico y, bueno, pues luego, pues venga, quiero hacer un poquito aquí de darle terror, pues venga, le metes ahí la musiquita. Quiero hacer un poquito aquí algo más romántico, bueno, pues lo pones por encima. Pero claro, eso en Dogma no es posible. Solo existe la música diegética que escuchan los personajes y que debe grabarse en el momento. Con lo cual, si tú tienes que grabar y quieres que haya música, pues vas a tener que poner a gente haciendo música ahí, al grupo de música, o alguien encendiendo el cassette, la grabadora, el altavoz, lo que sea, pero como que la música tiene que estar ahí y se va a grabar en el momento. Con lo cual esa responsabilidad también recae dentro del guionista, por lo menos de pensarlo y escribirlo. ¿No? Porque si pensamos bien, claro, desde el inicio del cine la música se ha utilizado para transmitir emociones, pero esta música se ha podido añadir a posteriori en el montaje. En Dogma, si tú quieres utilizar música para transmitir alguna emoción, vas a tener que pensar en cómo la integras en la historia para que se grabe cuando se rueda la escena. Esta norma, claro, te obliga al guionista a tener más presente el uso de la música e incorporarla al guión. Os dejo el enlace a un podcast que hice sobre el uso de la música en un guión y cómo ponerlo en el guión, ¿no? Si no lo habéis escuchado, hacedlo porque la verdad es que es interesante. La tercera norma nos habla del uso de la cámara en mano. ¿Esto afecta a los guionistas? Bueno, a priori no, pero yo creo que sí. Porque si sabemos que no se puede grabar con trípode, es posible que no se puedan hacer grandes descripciones en algunas escenas, ¿no? Me refiero a la típica descripción, que escribes el detalle pensando que se ruede todo como en plano general. O sea, aquí yo creo que hay que ir como más directo a la acción, ¿no? Porque los planos generales contemplativos largos, o sea, si tú lo haces con cámara en mano, hay el típico largo hay veces que puedes hacer planos, hay directores que te hacen planos de un minuto, un plano general, ahí tal. Claro, si todo esto se está moviendo la cámara, te lo hace más difícil, lo que sea, ¿no? Mantenerlo solamente con el hombro. La cuarta regla prohíbe el blanco y negro. Bueno, bien, ya sabéis, nada de poner escenas que nos alejen del realismo y que queramos ver en el estético y retro blanco y negro. Pero esta norma también impide el uso de la luz artificial y obliga a rodar con luz natural que haya en el sitio y con luces, bueno, con un poco lo que te encuentres ahí, ¿no? Las luces las lámparas que estén en la casa o que estén en el lugar. Y claro, esto también nos obliga a pensarnos dos veces antes de escribir una escena nocturna o una escena en lugares con poca luz. No digo que no lo hagamos, pero como que hay que pensar en ello. Si tú estás haciendo pues eso, en un zulo, en un sitio con poca luz, no sé, como que eso lo va a dificultar mucho, ¿no? Porque va a tener que hacerse con la luz que exista ya ahí, ¿no? La quinta regla prohíbe los efectos especiales. Y esta sí que nos afecta, claro, porque tenemos que pensar cómo se va a rodar lo que escribimos y si se puede hacer sin la necesidad de efectos. Ahora realmente hay muy pocas películas en Hollywood que no tengan ningún efecto especial. ¿No? Porque, bueno, realmente los efectos especiales pues facilitan mucho los planos, ¿no? Y hablo con efectos especiales, usar pues el chroma key, usar pues, transparencias, o sea, hay millones de cosas, ¿no? Que se utilizan pues para recrear fondos, para recrear escenarios, para borrar elementos que estorben. Y obviamente no hablemos de las películas de acción, las películas de terror, las películas de ciencia ficción. O sea, ahí sí que se utiliza bastante los efectos especiales, ¿no? La sexta norma sí que está hecha directamente para los guionistas. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial y no pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. Claro, esto sí que es un ataque en toda regla al cine de Hollywood del año 95 y de ahora. Bueno, de ahora mucho más. Porque claro, tú te pones a ver las 10 películas más taquilleras que hay bueno, 6 o 7 son de superhéroes, ¿no? Claro, si no se pueden usar armas, no puede haber crímenes. Claro, no se pueden usar armas ni puede haber crímenes porque eso los llevaría a entender que es una ficción, los alejaría de la verdad, ¿no? A menos que estuviéramos haciendo una snuff movie, ¿no? Y claro, ningún actor va a morir en el rodaje, los disparos normalmente se hacen con armas trucadas, menos el del actor del cuervo. O sea, sí que son, no sé, y realmente aquí sí que nos están limitando las historias que contamos, ¿no?
Que bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Nos acercan un poquito a la verdad de nuestra vida, que normalmente en general los guionistas no solemos ir con armas, ¿no? Bueno, imagino que en Estados Unidos a lo mejor sí, pero vamos, en España seguro que no. Nunca he conocido a un guionista con armas y ahora aquí en Uruguay tampoco, vamos. Pero bueno, independientemente del uso de las armas, el fondo de esta regla nos lleva a no tener acciones superficiales. O sea, no se puede sacar un arma para generar tensión de forma artificial. Claro, esto nos obliga a ir al fondo de los conflictos, sin truco. O sea, tenemos que utilizar las emociones de los personajes para que la historia avance, para que se produzcan conflictos y se resuelvan sin que pues, aparezca alguien con la pistola y lo resuelva todo con la pistola. La séptima norma también es para nosotros, guionistas. Se prohíbe la alteración temporal o espacial y la película tiene lugar aquí y ahora. O sea que nada de películas históricas, nada de viajes espaciales. Esto nos obliga a contar historias de nuestro tiempo, a hablar de las preocupaciones que pasan en el lugar donde vivimos y en el momento presente. Y también, claro, nos limita un poco los juegos temporales, los flashbacks, flash forward, que alteren un poco la cronología. Vamos, que hay que ir a la historia sin artificios. La octava también afecta directamente a los guionistas porque afirma que no se aceptan películas de género. Viendo algunas de las normas anteriores es algo bastante lógico, ¿no? Esta norma, porque es difícil rodar un western, un cine negro o una película bélica sin sacar armas. Y hacer también una película de terror o una película de ciencia ficción sin efectos especiales. O sea, y eso es curioso porque la invención y la codificación de los géneros fue vital para la popularización del cine. Pero claro, el dogma lo que intenta es una vuelta a la pureza, ¿no? Por lo que nada de géneros ni nada, ¿no? Quieren acercarse a la verdad, al aquí y a la ahora, y los géneros es muy, claro, habla mucho del estilo y de lo que es el cine comercial, ¿no? La novena regla sobre el formato de 35 milímetros está, bueno, no afecta al guión, no se me ocurre cómo afecta, pero la décima, que impide al director aparecer en los créditos, pues tampoco nos afecta a menos que seamos guionista y director, ¿no? Si tú vas a ser el guionista y el director, sí, claro. Aunque bueno, esta norma, la verdad es que a mí me hace un poquito de gracia, o sea, es una especie como de justicia poética, porque es verdad que el director desde la Nouvelle Vague se ha erigido como el autor, así con mayúsculas, ¿no? O sea, tú lees los carteles y te pone una película de, ¿no? Como si fuera suya, que luego en el fondo es del productor. Y luego independientemente de que es un trabajo colectivo en el que participan cientos de personas, pero pone una película de. Yo a veces incluso leo carteles de películas en los que no aparece el guionista, cosa que me choca muchísimo, pero sí, una película de, y no pone por ningún lado guión escrito por. Imagino que lo habrá escrito el director o no lo sé, pero como que no aparece. Por eso reconozco que a mí me hace un poquito de gracia esta norma en la que el director se autoimpone desaparecer, ¿no? Es como un ataque de humildad total, ¿no? Yo desaparezco, me quito de autor de en medio, ¿no? y salgo de aquí. Bueno, para resumir, si como guionista quieres escribir una película al estilo Dogma 95, o bueno, o quieres acercarte un poco a la verdad, que es lo que ellos un poquito estaban propugnando con este movimiento, el caso es que vas a tener que ser muy consciente de cómo se va a rodar después, porque las limitaciones te afectan. Se rodará en los lugares donde tú escribas, con los sonidos e iluminación que allí haya, por lo que tienes que pensar muy bien todo lo que escribes. También tienes que olvidarte de los géneros y de contar historias en otra época o lugar diferente al tuyo. Piensa en el aquí y en el ahora al escribir y después el director deberá hacer lo mismo en el rodaje. Y con esto termino el podcast de hoy en el que hemos visto en qué consiste el movimiento Dogma 95 y cómo afectan sus reglas a nosotros los guionistas. Y si os ha gustado, bueno, pues como siempre agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube o que compartáis este podcast por redes sociales y por supuesto muchas gracias de todo corazón a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis aquí a que el podcast y todo este emporio se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!